Regresamos a Despierta con CDN. Hoy tenemos al director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, que lo hemos invitado en un momento muy especial para hacerle unas cuantas preguntas. Carlos, bienvenido. Siempre eres bienvenido en Despierta con CDN. Muchas gracias. Un placer siempre estar aquí y estamos a su orden. Me toca hacerte la primera pregunta y quiero iniciar preguntándote qué piensas tú de los más de 25.000 millones de pesos que ha operado el PNUD de República Dominicana, de los que compras y contrataciones no tienen ningún documento, ni la Contraloría tampoco, más que transferencias. Así es. Cuando nosotros asumimos nuestra función en la Dirección de Contrataciones, el 17 de agosto del año 2020, esa fue la primera circular que nosotros firmamos enviándole a todas las instituciones del Estado que son sujetas a la aplicación de la Ley 340. Donde establecíamos que la delegación de funciones para las contrataciones públicas no estaba prevista en nuestra legislación y por tanto era ilegal. Y no está prevista la delegación de funciones en nuestra ley por varias razones. Lo primero, que si estuviera prevista para contratar ese servicio, estuviera sujeto a los principios de contratación: transparencia, publicidad, participación y competencia. Pero además, las adquisiciones que se realizaban a través del PNUD no cruzan por el sistema administrativo y financiero del Estado Dominicano. Eso quiere decir que funcionan a través de transferencias y los órganos de control no tienen ningún tipo de competencia de fiscalización y seguimiento. Pero además, la información disponible alrededor de esas contrataciones es muy escasa. Al día de hoy es muy difícil establecer un histórico de qué ha contratado el Estado Dominicano a través de esa modalidad de delegación de funciones. Por eso, en el anteproyecto de ley que modificará la 340, que próximamente será introducido al Congreso, establece de manera muy clara la prohibición de la delegación de funciones. Además de esto, de la circular que se envió en septiembre del 2020 a todas las instituciones, existe una coordinación entre los distintos entes, como la Dirección de Presupuesto y la Contraloría General de la República, para tener los debidos mecanismos de control con relación a esas contrataciones. También hay que señalar que no todos los contratos del Estado Dominicano con el PNUD tienen prevista la delegación de funciones para adquirir bienes y servicios. Hay contratos que tienen otra naturaleza y que pueden estar sujetos a otras disposiciones normativas. Carlos, la gestión de compras, las consultorías, ¿son servicios? ¿Se calificarían como servicios bajo la Ley de Compras y Contrataciones? Son servicios y están sujetos a la Ley de Contrataciones también. ¿Se podría entonces, si no hay ningún tipo de transparencia, de registro, de supervisión por parte de compras y contrataciones, de todo lo que se hace con el dinero que se transfiere, se podría hablar de que mal utilizado eso podría tapar actos de corrupción o al menos hablar de mucha discrecionalidad? Bueno, al menos se utiliza un sistema de contratación distinto al del Estado Dominicano, porque las contrataciones se hacen sobre la base de las disposiciones normativas establecidas por ese organismo internacional y no sobre la base de las disposiciones claramente establecidas en nuestra ley de contrataciones y en su reglamento de aplicación. Eso quiere decir que no se utiliza nuestro registro de proveedores, eso quiere decir que no se utiliza las modalidades de contratación que están establecidas en nuestra normativa y se utilizan otras disposiciones que están establecidas en el marco de lo que ha establecido ese órgano internacional. Pero no cruza ni es regulado por las disposiciones normativas del Estado Dominicano y por eso hemos sido enfáticos desde el primer momento de que la delegación de contratar está prohibida. Por eso nuestra ley establece lo que es la centralización de las políticas y las normas, que es responsabilidad de la Dirección de Contrataciones, y la descentralización operativa, que es la responsabilidad de las unidades de compra, las únicas que pueden adquirir bienes, servicios, coordinar, dirigir procesos, son las unidades de compra de las instituciones. Sí, perdón. Sí, no, preferencia a la dama. Gracias, Nelson. Carlos, yo quiero que nos ayudes a determinar, según lo que tú has podido explorar, ¿quién audita al PNUD?
Porque bueno, en la República Dominicana estamos sujetos a una serie de controles a través de las leyes. Si se cumple o no es otra cosa, pero la legislación está allí. En materia de organismos internacionales, ¿quién audita? ¿Quién determina cómo se están utilizando esos fondos, si están usando de manera adecuada o no? En específico el PNUD. Bueno, lo que sí puedo decir es que no es auditado por los órganos de control del Estado Dominicano. O sea, no es auditado por la Contraloría, no es auditado por la Cámara de Cuentas y no es auditado por el Congreso en su rol de fiscalización. Tendrán su propio mecanismo de auditoría, de contratar empresas privadas u otro que desconozco, pero lo que sí debemos atender es, y por eso desde el principio estuvimos opuestos a ese mecanismo de delegación de funciones que se instaló en el país desde hace más de 8 años. Y que nosotros hemos sido enfáticos, no es posible delegar las funciones de contratación y mucho menos pues excluirlo de nuestros procedimientos administrativos, financieros y de control. Cuando emitiste la comunicación aquella con respecto del Ministerio de Educación para la compra de tabletas, eso incluso, si no me equivoco, derivó en un conflicto jurídico, ¿o no? No. Era otro. Sí, hay que decir que en ese caso era un acuerdo que existía previamente, sí, que incluía la adquisición de equipos de computadora para lo que fue República Digital, sí, incluía también la capacitación de los docentes, los maestros, para el tema de educación virtual, e incluía también lo que fue la producción, que por suerte sirvió y se utilizó también para el año escolar virtual en el marco de la pandemia. O sea, ese acuerdo incluía varios componentes y el Ministerio de Educación actual lo que hizo fue un adendo a ese acuerdo que encontró. Decía Wilson Camacho del PECCA en un tuit del pasado día 4 que es una debilidad de la ley de compras y contrataciones que el Estado pueda negociar con cualquiera. No sé si eso vale también para el asunto del PNUD, pero quería aprovecharlo del asunto de la transferencia y de la delegación para contrataciones para ver qué otras cosas traería la nueva ley. Servio Tulio dice que es probable que vaya el 27 al Congreso. Incluso te mencionó a ti, a compra y a contrataciones, que son de los organismos que han estado trabajando. ¿Qué otro aspecto para fortalecer las leyes o la ley en ese sentido traería? Hay que decir que el anteproyecto pues, ha sido elaborado con una amplia consulta. Lo habíamos entregado a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo igual ha trabajado con el anteproyecto y está listo para ser sometido al Congreso en los próximos días. Lo segundo es que estoy totalmente de acuerdo con el tuit del magistrado Camacho en días pasados con relación a la ley de compra y contrataciones. Es una necesidad modificar la ley 340 por muchísimas razones, pero una de ellas tiene que ver lo vinculado al sistema de consecuencias. Hay que recordar que el proyecto original de lo que fue la ley 340 tenía un robusto sistema de consecuencias, pero 6 meses después hubo una modificación con la ley 449 y con esa modificación se extirpó el sistema de consecuencias y por eso tenemos una ley que es benévola con relación a las sanciones. El anteproyecto de ley que estamos proponiendo pues trata de fortalecer el sistema de consecuencias y tenemos antecedentes. Por ejemplo, el informe de la Comisión de Punta Catalina, ese informe recoge todas las debilidades de la ley. Sobre todo, hace mucho énfasis en las ausencias de sanciones y prohibiciones que debía tener una ley de compra y contrataciones. Pues ese informe de Punta Catalina lo tomamos, revisamos y otras experiencias de los casos que están recientemente en la justicia que tienen que ver precisamente con compras y contrataciones. Estamos estableciendo sanciones de tipo disciplinario, sanciones de tipo administrativo y sanciones de tipo penal. Sanciones de tipo penal con penas pecuniarias y también con penas privativas de la libertad. Pero también estamos incluyendo figuras que no tiene la ley actual de compra y contrataciones, como es la figura de las ofertas temerarias. ¿En qué consisten las ofertas temerarias? Primero se convierten en un mecanismo propicio para el lavado de activos, se convierte en un mecanismo para la colusión, para organizarse, para participar en procesos sobre la base de distintas razones sociales o distintas empresas. Por eso nosotros hemos incluido un conjunto de
disposiciones que fortalezcan el sistema de consecuencia y otras disposiciones que también buscan fortalecer el sistema de contrataciones, que permitan mayor inversión, que permitan desarrollo, que permitan la participación de las MIPYMES, de las mujeres, de los emprendedores. O sea, es una reforma realmente integral, amplia, que estamos proponiendo a la ley de compras y contrataciones. Carlos, volviendo al tema del PNUD, quiero saber si desde compras y contrataciones, sabiendo todo lo que sabes, habiendo ya emitido una resolución prohibiendo que se contrate de manera discrecional o que se tercericen las responsabilidades sin pasar por compras y contrataciones. Quiero preguntarte si contratar organismos que no se sujetan a las leyes nacionales para prestar servicios o adquirir productos por la vía de la intermediación no es evadir la ley de compras y contrataciones. No, es saltarla, es dar un salto olímpico de la ley de compras y contrataciones. Todas las entidades que administran fondos públicos, su sistema de contratación es lo que es establecido en la ley 340. Se ha utilizado mucho dos argumentos para tratar de utilizar otro mecanismo. Uno es el argumento de la eficiencia y la rapidez de la contratación, pero la solución a eso es buscar los mecanismos en nuestras propias disposiciones normativas que garanticen la eficiencia, que garanticen la rapidez. Y en el anteproyecto hemos incluido algunas disposiciones que permitan también garantizar esa eficiencia, que es importante. Y el otro argumento que se ha utilizado mucho es el argumento de la transparencia. Y con relación al argumento de la transparencia, nosotros tenemos que decir que el sistema electrónico de contrataciones, que es el único, es obligatorio para el uso de las entidades, es el que garantiza precisamente esa transparencia, esa publicidad. Es un argumento ofensivo. Cuando todas las entidades tienen un proceso de contratación y lo suben al sistema electrónico, ahí se garantiza la publicidad y no solamente eso, que también se garantiza la participación, porque dependiendo del proceso que sea, le llega un mensaje a todos los proveedores que están inscritos en ese rubro. Quiere decir que nosotros tenemos nuestro propio sistema que garantiza la transparencia, la participación. No obstante a eso, reconozco que debe ser fortalecido, que debe ser mejorado, pero en el marco de las disposiciones normativas del Estado Dominicano. Pero evadir la ley de compras y contrataciones debilita la institucionalidad de esa totalmente. misma. Fuera diferente si la asistencia técnica de cualquier organismo fuera para fortalecer la unidad de compra y que la unidad de compra desarrolle sus competencias, desarrolle sus habilidades y que a través de la unidad de compra sea que se compre, pero no bajo el argumento de la debilidad institucional, entonces tú asumir por delegación la adquisición de esos bienes y servicios. En eso hemos sido claros desde el primer momento. Eso no es posible y nuestra legislación no permite esa modalidad de contratación. Carlos, con nosotros estuvo la semana pasada una dama que encabezaba a un grupo de personas que denuncian son proveedores del INAVIE y fueron excluidos de manera arbitraria de los procesos a los que ya se les había adjudicado, que ellos incluso habían hecho inversiones para atender a la demanda, bueno, al compromiso que habían adquirido con las autoridades y que definitivamente los dejaron fuera de los procesos, que en el INAVIE no le daban respuesta, que decían que bueno, que eso era lo que les tocaba, que iban a la presidencia y le decía, bueno, antes comieron, ahora nos toca comer a nosotros. Y nos comentaba también que en compras y contrataciones no había tenido la debida respuesta. ¿Qué puedes decirnos en ese sentido? ¿Cuál es la respuesta para...? Entiendo yo son más de 500 o 1000 proveedores. Bueno, no tanto, pero vamos a aclarar un poquito con información que manejamos con relación a este proceso. Desde Compra hemos respondido más de 99 solicitudes de proveedores de INAVIE de distintas naturalezas. Y tenemos pendientes por decidir algunos recursos jerárquicos, unos 40 recursos jerárquicos, básicamente de uno de los procesos. Son dos procesos, la licitación 07 y la licitación 9, cocido y uno de alimentos crudos. Esta semana van a salir algunas decisiones con relación a INAVIE, con relación a recursos jerárquicos. Y ya habíamos anunciado al país que la investigación que hemos hecho, sobre la cual hemos estado trabajando con la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, indica que tenemos indicios de naturaleza penal y que próximamente nosotros vamos a entregar ese caso a la Procuraduría General de la República en cuanto a la investigación que nosotros tenemos. No obstante, con relación a los recursos jerárquicos que sí están en el ámbito de competencia de la Dirección de Contrataciones, en esta semana van a empezar a salir los primeros recursos. Hay que señalar que el proceso, la modalidad contractual de INAVIE debe ser revisada de manera completa.
debe ser reestructurada y debe ser transformada. Y debe ser revisada y debe ser transformada porque tiene algunas debilidades que conducen a lo que acabamos de ver ahora. Lo primero es que la modalidad contractual de INAVIE parte de precio fijo. Eso quiere decir que no hay competencia de precio. Y un precio fijo que no conocemos de dónde sale, de dónde salió ese precio fijo. Porque si hubiera un estudio previo que estableciera el precio, tú puedes tal vez llevar un proceso de esa naturaleza. Pero también hay que revisar si la modalidad contractual debe seguir siendo contratar raciones alimenticias o debemos contratar lo consumido. Nosotros hemos señalado, y por eso hay una mesa técnica que está apoyando al INAVIE para poder desarrollar la modalidad contractual que tiene que sujetarse para el próximo periodo, porque INAVIE tiene que prepararse ya para la próxima licitación. Ahora, lo que sucedió en este momento es insólito, fue verdaderamente un desorden organizado, que hay que decir que en ese desorden organizado hay participación de funcionarios y hay participación de proveedores también, porque no hay forma de que se pueda orquestar una modalidad como la que vimos si no hay participación de funcionarios y participación de proveedores. Entonces, esa modalidad no puede seguir funcionando en la República Dominicana, esa modalidad sobre la cual hay un asalto al presupuesto público y los más de 30.000 millones de pesos que administra INAVIE. Entonces, con relación a eso, debe haber consecuencias. Con relación a eso, lo que está en el ámbito de nuestra competencia, va a haber decisión, y lo que no está en el ámbito de nuestra competencia, que entendamos que tenga naturaleza de índole penal, se lo vamos a entregar a la Procuraduría General de la República. ¿Ustedes van a acompañar a esos proveedores que dicen se han sentido en cierta forma solos en el proceso? Mira, nosotros tenemos varios recursos. Lo que pasa es que oímos a veces que son 500, sí, que son 100. Ella comentaba que ella representaba más de 400, casi 500, y después vimos en la prensa que hicieron incluso una manifestación donde representaban a 1000. Y es importante también utilizar los recursos que la ley pone a su alcance. Primero, impugnar ante la entidad contratante, en este caso INAVIE. Hay que decir que INAVIE tuvo lentitud para responder las impugnaciones. Hace 2 semanas empezamos a recibir los medios de defensa de INAVIE, porque nosotros debemos garantizar el debido proceso. Y hay que señalar que en este proceso de INAVIE participaron más de 2.300 proveedores, y nosotros en cada uno de los casos debemos pues citar a los proveedores que participaron en un lote específico. O sea que poder instruir ese proceso para nosotros tiene sus complejidades. No obstante, nosotros hemos ido solicitando los medios de defensa de los proveedores que recurrieron, de los medios de defensa de INAVIE, y estamos listos para fallar ya algunos de estos casos. Hay otros casos que en su principio introdujeron recursos jerárquicos, posteriormente fueron adjudicados, y de igual manera le hemos preguntado si mantienen su recurso o si desisten de su recurso, para nosotros saber el tratamiento que le vamos a dar en cada caso. Bueno, sí, sería bueno que se produzca un cambio ahí en INAVIE, no solamente por el precio fijo. Parece que la celeridad, porque eso es friendo y comiendo, no sé, hay una carrera como loca, porque esas irregularidades no vienen de ahora, vienen de lejos. Pero tú decías lo que ha ocurrido ahora. Acláranos los asuntos de responsabilidad penal, porque dio la sensación que tú vas a recoger del pasado, del gobierno anterior. Mira, lo cierto es, y muy bien lo acaba de indicar, que el mecanismo que se instaló en INAVIE no es nuevo. Lo nuevo es que las nuevas autoridades de este gobierno continuaron con el mecanismo, pero ese mecanismo viene funcionando, instalado en INAVIE desde hace mucho tiempo. Con relación a los hallazgos iniciales, solamente lo voy a dejar ahí hasta ahora, indican que puede haber responsabilidad y que como está fuera de nuestro ámbito de competencia, nosotros lo vamos a pasar a la Procuraduría General de la República. Esperemos que esté listo el informe, y cuando esté listo, que la sociedad no tenga dudas, que siempre vamos a actuar con esa firmeza y pues apoderando a los órganos que tengan competencia de cada situación. Y cuando nos toca a nosotros, pues de igual manera vamos a actuar. Pero esos hallazgos iniciales, ¿son de ahora o incluyen también del gobierno anterior? Es un análisis del mecanismo, cómo ha funcionado, cómo se ha desarrollado y cómo se ha transformado en el tiempo. Carlos, cuando hablas de la licitación del INAVIE, evidentemente nos estamos refiriendo a la licitación para el inicio del año escolar, que ahora se supone que casi transcurre, y casi termina. Ese proceso tuvo decenas de denuncias. De hecho, aquí en CDN hicimos la investigación que detonó el problema de INAVIE. O sea que
tenemos muchos detalles y documentos que todavía no han salido. Pero esa licitación, a pesar de que se cambió el director del INAVIE, se dio como buena y válida. A pesar de todos los procesos irregulares, de todas las cosas que no tenían explicación y de que al cambiar a su director había una admisión de irregularidad. Si todo estaba bien, entonces ¿por qué lo cambiaron? Sí, ¿cómo funciona? Pero continuó el proceso las adjudicaciones se hicieron válidas y se están pagando. Okay. Cuando hay un proceso, en este caso una licitación, y hay adjudicaciones, y esas adjudicaciones se convierten posteriormente en contratos, y estos contratos son certificados por la Contraloría, y posteriormente se empiezan a entregar bienes y servicios, hasta tanto no exista una decisión del órgano rector que anule un proceso, pues el proceso continúa su curso. Entonces, en este caso, la Dirección de Contrataciones Públicas hasta el momento no ha decidido los recursos que tiene. Entonces, si hay una impugnación, como hubo varias impugnaciones, pues el proveedor debe esperar la decisión del ente contratante. Si el ente contratante, pues su decisión lo declara inadmisible, recurso o cualquier otro tipo de argumentación, el proveedor tiene la posibilidad de interponer un recurso jerárquico contra el órgano rector. Mientras tanto, ese proceso continúa su curso de adjudicación, de contrato, de registro. O sea que la evidencia de irregularidad no es motivo suficiente para que de oficio se cambie la naturalidad o la naturaleza de la operación. Hay varias cosas ahí que has señalado. Una cosa son los recursos que tienen el derecho los proveedores que participan en un proceso, y otra pudiera ser la investigación de oficio que haga el órgano rector, que pueda apoderarse de oficio. En este caso tenemos las dos cosas. Tenemos conociendo los recursos de los proveedores que recurrieron y al mismo tiempo la investigación de oficio. Y sobre esos dos procesos va a haber decisiones cuando nosotros agotemos el debido proceso. Carlos, cuando uno habla de estos temas, por lo general se tiene la perspectiva de que son temas generales y es bueno analizar. Evidentemente, caso por caso es muy difícil por el volumen de trabajo, pero tú hacías énfasis en una cuestión de la que se habla poco, y es que para que exista corrupción debe haber esa suerte de enlace entre lo público y lo privado. Y yo quiero que tú me hables sobre lo que está ocurriendo a veces con proveedores del Estado y cómo se han generado suertes de mafias, por decirlo de alguna manera, que se ponen de acuerdo precisamente para buscar establecer vínculos, colocar precios, prácticamente apandillarse para lograr obtener del Estado los mejores beneficios en detrimento de lo que debe ser. ¿Eso cómo se ha analizado? Quizás es una pregunta muy general para casos específicos, pero sé que tienen un trabajo ustedes con Procompetencia del cual se puede quizás hablar. Bueno, hay que decir que a la fecha hemos suspendido el registro de proveedores de más de 50 proveedores. Suspensiones temporales y suspensiones permanentes, por distintas naturalezas, y los proveedores que están en esa condición, su listado está en la página nuestra de contrataciones públicas. Sabemos que la colusión es una práctica muy común, muy frecuente alrededor de los procesos de contratación. Tenemos un sistema que trata de advertir alertas, riesgos cuando hay colusión, cuando distintos proveedores están relacionados entre sí y participan en un mismo proceso. No obstante, también tenemos que fortalecer las disposiciones normativas que establece una prohibición que solamente es cuando participan en el mismo lote. Nosotros entendemos que eso puede extenderse un poco más. Y para tratar de colaborar con entes del Estado que tienen que velar por la libre competencia, tenemos un acuerdo de trabajo y estamos trabajando con Procompetencia para los casos que nosotros podamos detectar de colusión, pues transferírselo a Procompetencia para que ellos puedan profundizar con las investigaciones. Lo que hemos tratado es que todo lo que podamos detectar, sea o no de nuestras responsabilidades, de acuerdo al mandato de la Ley 340, pues hacérselo llegar a las instituciones que sean responsables. Y por eso un nivel de acuerdo y de colaboración con la Dirección de Ética, con la Contraloría General de la República, con el Ministerio Público, con la Contraloría, con la Cámara de Cuentas, con Procompetencia, porque entendemos que la articulación y la coordinación de los entes del Estado
puede fortalecer la prevención y el despilfarro de los fondos públicos. Hablando de consecuencias, parece que lo del Gabinete de Política Social ya se quedó de ese tamaño. Ellos dijeron como que aceptaron las recomendaciones, no sé si ustedes lo comprobaron. Y lo del correo, no sé si era una simple sugerencia de ustedes. Bueno, con relación a nuestras funciones y competencias, esos dos casos nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Hay decisiones en cada uno de los casos. En el caso de Impostdón, hay un informe que condujo a la destitución del anterior director y además de eso ese informe fue remitido de igual manera al Ministerio Público. Por eso señalaba hace un minutico que nosotros lo que esté en el ámbito de nuestra competencia lo vamos a asumir y también lo vamos a colocar en el ámbito de competencia de otros entes del Estado. En el caso de Impostdón también lo habíamos dicho que fue un mecanismo que encontraron y continuaron. O sea que no es un mecanismo nuevo, no es un desarrollo nuevo de la creatividad para... Eso fue continuidad del Estado. Continuidad del Estado para lo mal hecho. Para lo mal hecho. Qué barbaridad. Gracias, Carlos. Siempre es un placer tenerte aquí. Cómo no, muy bien. Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones.